Hola Poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Hoy vamos a hablar sobre la obra literaria titulada Madame Bovary de Gustave Flaubert. Madame Bovary, 1857, es una de las obras cumbre de la novela realista del siglo XIX, publicada por entregas en la Revue de París en 1856 y en libro en 1857. La obra ofrece un retrato crítico de la burguesía rural francesa de la época. Gustave Flaubert, 1821-1880, la concibió con gran cuidado formal y desde su aparición ha sido considerada un paradigma de la literatura realista. En esta reseña exploraremos su estilo y lenguaje, el contexto histórico de la época, la personalidad y métodos de Flaubert, así como el impacto cultural de la novela, el concepto del bovarismo que de ella deriva, comparaciones literarias, influencia en otras artes y datos curiosos, todo sin revelar detalle alguno de la trama. Venga, comenzamos. ¿Sabíais que la edición en folletines en la Revue de París en 1856 y luego en 2 volúmenes en 1857 estuvo marcada por la polémica? Una curiosidad, el fiscal del caso se refirió a la novela como poesía del adulterio, como describir sin tapujos la mediocridad doméstica, por describirla. Tras el juicio, Flaubert quedó libre, lo que fortaleció la idea de que el arte puede retratar la vida sin censura. Flaubert era tan exigente que inventó métodos singulares para elegir palabras. Además de la lectura en voz alta mencionada, un biógrafo contó que él recorría un pequeño camino junto al Sena, la Alleudes, gritando las frases al aire, escuchando si sonaban justas. Para Flaubert, la palabra exacta era aquella que sonaba bien al oído, y empleó una obsesión casi científica para lograr esa armonía interna en cada página. La novela le llevó 56 meses escribirla. Se conocen primeros borradores muy distintos hasta que Flaubert supo purgar todo lirismo excesivo. Llegó a comentar en broma a sus lectores: me habéis operado el cáncer lírico, me dolió mucho, pero era hora de estirparlo. Este detalle, aunque anecdótico, ilustra su meticulosa limpieza estilística. El argumento de Madame Bovary se basó en varios sucesos reales. Flaubert se inspiró, entre otras fuentes, en una noticia de 1848 sobre una joven ama de casa en Rouen, cuyos escándalos personales habían estremecido la opinión pública. También leyó las memorias de Madame Ludovica, una mujer inglesa famosa por sus amoríos, y confidencias de mujeres de su círculo como Lucie Pradier, que sufrieron pobres finales sentimentales. Estos antecedentes reales explican en preciso detalle social de la novela sin revelar la trama. Flaubert tomaba anécdotas ajenas para confeccionar a su personaje, pero volcándolas en su estilo tan inconfundible. Flaubert mantuvo una correspondencia excepcionalmente vasta. Se conservan miles de cartas, incluyendo decenas de miles de páginas inéditas. En 2022 apareció en español una edición voluminosísima de su epistolario en traducción
traducción El hilo del collar, lo que ha renovado el interés por su vida. Otros datos curiosos: nunca aceptó encargos lucrativos, se negó a escribir para periódicos, según sus propias confesiones, y también viajó acompañado de curas en su juventud, pero contrariamente a lo esperado, pronto rompió con dogmas religiosos y vivió amoríos apasionados que contrastan con su supuesta frialdad literaria. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: ¿crees que aburrirse en provincia no pasa factura? Madame Bovary te lo demostrará con elegancia, escándalo y ruina emocional. Las sensaciones después de haber leído la obra pero sin revelar la trama son las siguientes. Hablemos sobre el estilo literario y su técnica narrativa. La prosa de Madame Bovary es famosa por su pulcritud y precisión. Flaubert alcanzó en esta obra una gran objetividad descriptiva, un estilo refinado y obsesivo en busca de la le mot juste, la palabra justa. Cada frase fue depurada hasta alcanzar la armonía sonora perfecta. Según relatan sus biógrafos, Flaubert solía leer en voz alta lo que escribía en un pequeño sendero de su finca, como he mencionado antes, Allées des Grenouillades, y confiaba que su oído le dijera si el lenguaje era el correcto. Este perfeccionismo se traduce en una prosa elegante pero discreta. Al decir del crítico de la revista Cambio 16, su aporte fundamental fue la búsqueda de la palabra exacta, le mot juste, y la adopción del estilo indirecto libre, técnica que acerca la voz narrativa a la conciencia de los personajes sin rupturas abruptas. El narrador omnisciente se funde a veces con el punto de vista de los personajes, logrando describir sus pensamientos y emociones con sutileza. En conjunto, el estilo de Madame Bovary logra la célebre ilusión de realidad que Flaubert perseguía, un equilibrio perfecto entre forma y fondo que los críticos consideran el culmen del realismo literario. Sobre el contexto histórico y cultural, cabe decir que la novela se escribió y publicó en la Francia de mediados del siglo XIX, en plena era del Segundo Imperio de Napoleón III. Flaubert ambienta la historia en la sociedad provincial de Normandía y París de ese entonces, mostrando los hábitos y las convenciones de la burguesía del siglo XIX. Según los estudiosos, la novela refleja las tensiones de la vida conyugal, los peligros del amor, los límites de lo público y lo privado, el rol de la mujer siempre condicionado por la moral dominante. De aquel tiempo, por supuesto, es un examen crítico de las costumbres provincianas. De hecho, el título original francés incluía el subtítulo Mœurs de province y de la hipocresía social de la época. Flaubert tardó casi 5 años en escribir Madame Bovary, revisando obsesivamente cada capítulo. Al publicarse a plazos en 1856 y 1857, la novela generó un enorme escándalo. La sociedad francesa de entonces, aún muy conservadora, se sintió ofendida por lo que muchos consideraron una representación indecente de la vida privada. De hecho, Flaubert y el editor fueron llevados a juicio por ofensa a la moral pública y religiosa, en un proceso comparado con el que sufrió Baudelaire por Las flores del mal. Finalmente, Flaubert fue absuelto, pero el juicio subrayó el choque entre la libertad artística y la moralidad de la época.
Hoy se reconoce que aquel episodio impulsó un debate sobre la autonomía del arte. Críticos como el filósofo Jacques Rancière señalan que Flaubert logró instaurar un reparto de lo sensible en la ficción, es decir, sacar del silencio literario realidades sociales que antes no se atrevían a mostrarse. En resumen, el contexto tardorromántico e ideológico de la Francia postrevolucionaria tras 1848 es fundamental para entender tanto la obra como la polémica que se generó al respecto. Gustave Flaubert como autor. Gustave Flaubert, 1821-1880, nació en Rouen, Normandía, en una familia acomodada. Vivió la mayor parte de su vida en la finca familiar de Croiset, rodeado de libros y tiempo para dedicarse a la escritura. No necesitó trabajar por dinero. De hecho, él mismo presumía de no haber escrito nunca una línea por dinero. Esta independencia económica le permitió ser un escritor meticuloso y perfeccionista. Era famoso su método de trabajo obsesivo. Pasaba días enteros elaborando apenas unas pocas frases. Según sus cartas, podía tardar una semana en escribir 20 líneas, para luego reescribirlas o borrarlas en segundos hasta que quedara satisfecho. Otro rasgo notable es su correspondencia. Flaubert fue un escritor de cartas incansable. Se conservan al menos unas 4.500 cartas suyas, dirigidas a familiares, amigos, como el joven Gau de Maupassant, y sobre todo a la poeta Luz Colette, con quien mantuvo una larga relación intelectual y amorosa. Estas cartas y diarios íntimos revelan su personalidad. Un hombre con baja autoestima y convicciones obstinadas, burlón, a veces misógino, de acuerdo con la época. En ellas, Flaubert volcaba todas sus dudas y manías literarias, las que nunca dejaba filtrar abiertamente en sus novelas. Por ejemplo, confesaba noctámbulo tras largas jornadas de escritura y reflexionaba sobre el arte de narrar. Pocos conocen a Flaubert, que Flaubert solía decir que en su creación el autor debe permanecer como Dios en el universo, visible en todas partes y ausente en ninguna. A nivel biográfico, Flaubert nunca se casó ni tuvo hijos. Pasó una temporada en París, donde frecuentó salones literarios durante el Segundo Imperio, y viajó extensamente por Oriente Medio en 1849 al 51, por ejemplo. Su obra se gestó a partir de su vasta cultura y lecturas. Admiró siempre a escritores como Cervantes y Balzac. Lo veremos en comparaciones más adelante. Y perteneció al filo del romanticismo, pero abrazó la objetividad realista. Como escritor dejó además importantes manuscritos inéditos, novelas, notas y novelas inconclusas, y una influencia directa en generaciones posteriores de autores. Su vida estuvo dedicada por completo a la literatura hasta su muerte en 1880. Hablemos ahora sobre el impacto cultural e histórico de la novela. Desde su publicación, Madame Bovary ha ejercido un enorme influjo cultural. Por un lado, puso en primer plano la función reflexiva de la novela. Mostró a la sociedad su propio espejo deformante, escandalizando a la burguesía conservadora de la época. Por otro, inauguró debates perdurables sobre literatura y ética. Al ganar el juicio por obscenidad, Flaubert y su obra contribuyeron a consagrar la libertad creativa
en la literatura moderna. El caso inspiró a escritores y críticos posteriores a defender la autonomía del arte frente a la censura moral. Así, la novela se convirtió en un ejemplo paradigmático de literatura pura. Intelectualmente, Madame Bovary es hoy venerada como precursor de la novela moderna. Varios críticos contemporáneos destacan que lo que Flaubert hizo es similar al proyecto cervantino. Condujo al lector hacia el desengaño con la ficción. El filósofo Jacques Rancière lo resumió en la idea de reparto de lo sensible. Por medio de esta novela, el autor logró arrojar al campo de lo visible y pensable realidades que hasta entonces eran tabú. En suma, Madame Bovary abrió un espacio de lo real, literario, que antes no existía. En escritores tan influyentes como Mario Vargas Llosa ha elogiado vigorosamente a Flaubert en ensayos, por ejemplo, La orgía perpetua, y le atribuyen una estatura de artista del lenguaje equiparable a los grandes novelistas clásicos. En el campo popular, la novela también caló hondo. El personaje de Emma Bovary pasó a ser el arquetipo literario de la mujer idealista e insatisfecha. Incluso se acuñó el término bovarismo, del que hablaremos también. Sobra decir que la frase Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary, soy yo, se popularizó como metáfora de la identificación del autor con su creación. Aunque en realidad la dijo otro escritor y su veracidad es discutida. Lo cierto es que Madame Bovary sigue siendo estudiada y leída en todo el mundo como referente literario clave. En ocasiones en colecciones de obras clásicas y en planes de estudios también, más de siglo y medio después de su aparición. El bovarismo y su evolución crítica. De Madame Bovary deriva el término de bovarismo, como hemos dicho antes, acuñado por primera vez en 1892 por el filósofo Georges de Gaultier en su ensayo Le Bovarisme, la Psychologie dans l'œuvre de Flaubert. En él se usó a Emma Bovary como prototipo de una forma patológica de idealismo. El término define la insatisfacción crónica que surge al confrontar las aspiraciones personales desmesuradas con la cruda realidad. Es decir, el bovarismo alude a ese estado de frustración eterna que resulta de creer vivir en una utopía emocional. El bovarismo ha tenido varias derivas en la crítica literaria y cultural. Originariamente, un concepto filosófico literario para entender el personaje de Emma, luego se usó en psicología popular para describir la búsqueda obsesiva de ideales románticos poco realistas. En la literatura, el término se emplea a veces para etiquetar a personajes o relatos que giran sobre la discrepancia entre fantasía y realidad en la vida cotidiana. También se le contrasta con el quijotismo, inspirado en Don Quijote. Mientras el quijotismo alude a perseguir ideales caballerescos nobles, el bovarismo enfatiza sueños sentimentales no fundados. En resumen, la crítica ha hecho del bovarismo un símbolo de la permanente tensión entre sueños literarios y mundo real, un legado conceptual extendido mucho más allá de la propia obra de Flaubert. Comparaciones literarias. La grandeza de Madame Bovary se ve realzada cuando la comparamos con otras obras y autores. Flaubert suele
situarse junto a grandes novelas realistas del siglo XIX. Por ejemplo, desde la perspectiva de la escritora Emilia Pardo Bazán, Flaubert y Balzac son muy distintos. Balzac, autor de la comedia humana, construyó la realidad literaria de forma épica y monumental, mientras que Flaubert la presenta con un tinte cómico y dramático, y sin ningún filtro poético. Balzac la exagera de modo casi grandioso. Flaubert la mira con suma objetividad en sus palabras. Balzac lo miró con ojos lenticulares que aumentan las proporciones, mientras que Flaubert la vio sin ilusión óptica. Otro referente es Cervantes. Flaubert era un ávido lector de Don Quijote desde la infancia y lo consideraba un modelo fundador. La crítica ha observado que, al igual que Cervantes rompió los clichés románticos desmontando la locura de Quijote, Flaubert usa el ejemplo de la propia Emma para deconstruir la novela romántica. Patricia Martínez García señala que, siguiendo la línea cervantina, Flaubert crea en Madame Bovary una poética del desengaño que desmonta las falsas promesas de la ficción novelesca romántica. Así como Quijote es el idealismo caballeresco hecho carne, Emma es el idealismo sentimental llevado al extremo, y en sus experiencias puede verse un proyecto cervantino semejante. Ambos autores exploran la decepción del lector ante la realidad. Más cercanas en el tiempo, se ha comparado Madame Bovary con otras novelas realistas posteriores. Por ejemplo, se reconoce su influencia en las grandes heroínas literarias que siguieron: Ana Karenina de León Tolstoy en 1877 o Ana Ozores de la regenta Leopoldo Alas Clarín en 1884. Comparten con Emma la estructura de búsqueda del amor ideal y desencanto final, como han señalado varios estudios. También se menciona a Marcel Proust, quien admiraba la precisión de Flaubert, y autores contemporáneos que se inspiraron en su tratamiento psicológico de los personajes. En definitiva, Madame Bovary dialoga con obras como El Quijote, la comedia humana, Ana Karenina, la regenta, etc., formando parte de un linaje literario que abarca desde el siglo de oro hasta el realismo y el propio modernismo. Sobre la influencia en la literatura y otras artes. La huella de Madame Bovary se extiende a la literatura mundial y a varias artes. Se suele decir que esta novela, con su narrador casi invisible y su estilo preciso, marcó el inicio de la novela moderna. De ella derivan tanto técnicas narrativas como la introspección psicológica extendida, que otros autores desarrollan luego. En la literatura posterior se han visto ecos de sus preocupaciones, desde el realismo psicológico de la novela rusa hasta los dramas íntimos de la novela latinoamericana del siglo XX. Muchos autores han citado a Flaubert como influencia. En otras partes, el impacto es notable, sobre todo en el cine y en la televisión. Madame Bovary ha sido adaptada decenas de veces alrededor del mundo. Solo por mencionar algunas, Jean Reno la llevó al cine mudo en 1933. Vicente Minelli hizo una versión hollywoodiense en 1949. Claude Chabrol dirigió la más famosa adaptación francesa en 1991. Sophie Barthez firmó otra en 2014 con Mia Wasikowska,
Incluso se han realizado miniseries, por ejemplo en BBC ITV en 2000. Además, varias películas libres han tomado elementos de la novela, notablemente Las razones del corazón, México 2011 de Arturo Greenstein, adapta la premisa a un contexto moderno. También existen otras obras de teatro, ballet y música inspiradas en el ambiente o los temas de la novela. En pintura y artes visuales, el personaje de Emma fue retratado por artistas del siglo XIX y XX, convirtiéndose un icono de la mujer romántica. Incluso en la cultura popular, la novela ha dado lugar a expresiones lingüísticas y estudios psicológicos. El síndrome de Madame Bovary en psiquiatría, y es frecuentemente referenciada en debates sobre rol de la mujer y satisfacción o crítica social. En resumen, Madame Bovary trascendió la literatura, creó un arquetipo cultural y artístico que permanece hoy vigente. En conclusión, Madame Bovary es una novela de múltiples capas. Su maestría estilística, su crítica social y su carácter visionario la convierten en un clásico siempre sorprendente. Lo esencial es apreciar cómo Flaubert, con un narrador invisible, ofreció un estudio detallado de la época y de la naturaleza humana, dejando un legado cultural que va desde la literatura hasta el cine, la psicología y la lengua misma. Para profundizar, podemos citar ediciones y estudios clave como las notas de Henry James sobre Balzac y Flaubert, o ensayos modernos, como por ejemplo de Walter Romero o Mario Vargas Llosa. También es útil consultar la correspondencia de Flaubert disponible en la Biblioteca Nacional de Francia, que esclarece su proceso narrativo. Esto va enfocado sobre la biografía destacada de Gustave Flaubert. Y bueno, y ahora sí, os dejo ya en compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme a vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. Adiós.